Piensa en la NASA, tal vez se asocia esta agencia con cohetes que se lanzan al espacio, astronautas que realizan caminatas sobre la Luna o el aterrizaje de robots en Marte, pero la NASA tiene una variedad de misiones que estudian cambios en la Tierra, desde el aumento del nivel del mar hasta los huracanes. Y para celebrar el Día de la Tierra, con nosotros tenemos al doctor Alfonso Delgado Bonal, quien es científico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues, ¿qué relación tiene la NASA con el Día de la Tierra, doctor? Bueno, como tú comentabas, la gente generalmente piensa en NASA como vamos a ir a la Luna o aterrizamos en Marte, pero NASA en realidad tiene una serie de misiones, tiene muchísimas misiones de observación de la Tierra. Desde el principio de NASA, cada vez que se mandaba un satélite tenía instrumentos para observar, porque así tenemos una visión global. Cuando estamos nosotros desde la superficie, pues podemos medir nuestro entorno local, Uh -huh. pero desde el espacio podemos medir toda la Tierra y todas las variables globales, como la temperatura global, por ejemplo, o el aumento del nivel del mar, ¿no? Bueno, y ahí están, toda la investigación que se hace desde la Estación Espacial Internacional. Por cierto, lanzan en las próximas horas una nueva tripulación a esa estación, ¿verdad? Sí, SpaceX va a lanzar la Crew 2, el siguiente grupo de astronautas que va a la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional nos da una visión muy importante porque nos permite no solo observar como otros satélites, sino realizar experimentos in situ, ¿no? Hay muchísimos experimentos que podemos realizar allí, hay gente realizándolo, que nos mandan observaciones en tiempo real, prácticamente en directo, que nosotros combinamos con otras observaciones de satélites y desde superficie, y así podemos tener una visión de qué es lo que está pasando prácticamente en cualquier parte del globo en cualquier momento. Bueno, por cierto, escuchaba yo que va a terminar el periodo de vida útil de la estación espacial. ¿Qué va a ocurrir después? Bueno, cuando un satélite termina, generalmente tiene comienzo la reentrada, ¿no? La Estación Espacial Internacional ha servido muchísimo, ha sido un experimento épico, único, y ahora, igual que la Mir, por ejemplo, que era una estación rusa, ahora ya va a llegar el momento de reentrada. Cuando un satélite reentra en la atmósfera, la mayor parte del satélite se quema, porque las temperaturas son tan altas y las velocidades son tan altas que muchas capas se queman y los pequeños fragmentos que queden, o los fragmentos que puedan llegar hasta la superficie, se orientan para que terminen Uh -huh. generalmente en el Pacífico, donde no hay vida, no hay nada, entonces podemos aterrizar de forma segura los restos de la Estación Espacial Internacional. Tengo edad para recordar el día que el Skylab cayó a la Tierra de forma, de forma no muy controlada y eso entiendo que eso ya se controla perfectamente. Pero doctor, déjeme preguntarle por el cambio climático, que es pues para nuestra generación uno de los principales temas. ¿Qué nos ha enseñado, qué ha enseñado a la humanidad el estudio de la Tierra desde el espacio, en concreto sobre el cambio climático? Bueno, sí, como decía antes, si estás en tu entorno local con experimentos en tu zona, ¿no? Lo único que puedes medir es, por ejemplo, la temperatura en tu ciudad o la temperatura en tu país, ¿no? La ventaja del espacio es que nos permite medir variables globales, nos permite medir en toda la superficie a la vez y tener mapas que son fiables para determinar cuál es la temperatura en cada momento en la Tierra durante los últimos, por ejemplo, 100 años, ¿no? Eso nos permite medir variables y hacer modelos de predicción y podemos saber, por ejemplo, que la temperatura de la Tierra, la temperatura global, ha aumentado 2 grados Fahrenheit, que es Uh -huh. como 1,2 grados Celsius, desde finales del siglo XIX. Y no sabemos, por ejemplo, que la temperatura aumenta. 2020 fue un año de temperatura récord, temperatura global. Esto no quiere decir que en algunas zonas, en algunas regiones, un año baje la temperatura media. Bueno, lo que estamos hablando es de tendencias y de temperaturas globales. Ese aumento de la temperatura, pues luego tiene efectos y consecuencias para nosotros. Que suba el nivel del mar Sí. nos afecta, que la temperatura del océano sea más alta, pues nos afecta. Nos afecta, por ejemplo, en el número récord de huracanes que hubo el año pasado, que se acabaron los nombres y tuvieron que recurrir al alfabeto griego para nombrar a los huracanes. ¿Cómo se ve la tendencia en cuanto a huracanes, doctor? Sí, vimos que hubo que improvisar nombres porque cada vez la tendencia es que va a haber temporadas más largas y sobre todo va a haber huracanes más intensos. El año pasado vimos también un número récord
de huracanes en categoría 4 o categoría 5, ¿no? Sí. Eso no es una cosa que fuera aleatoria y pasó en ese año porque sí, es algo que vamos a seguir viendo año tras año. Pues la temperatura del océano aumenta y eso es más combustible. Cuanto más caliente está el agua, eso es combustible para los huracanes. Y además la temperatura del aire tiene más calor, o sea, es más alta, lo que retiene más humedad. Entonces eso es combustible para las tormentas. Y vemos que las tormentas llegan, se ponen sobre una zona y descargan una cantidad de agua increíble porque le estamos dando cada vez más alimento con esa humedad más alta. Entonces todas esas cosas vienen por la tendencia que vemos de cambio climático y van a seguir así, desafortunadamente para nosotros. Y luego se dan círculos viciosos como pues el descongelamiento del atún de la siberiana, abajo de la cual está atrapado, pues están atrapados gases de efecto invernadero. Esto genera más calor y se hace un círculo vicioso. Sí, hay varios, ese es uno de los círculos, ese es uno de los principales problemas que vemos, que hay muchísimos gases y, por ejemplo, el año pasado hubo también una ola de calor que llegó al círculo polar ártico, lo que hace que se libere carbono y metano. Y además hay otro efecto, otro círculo vicioso de estos, que es que cuando la radiación llega a la superficie de la Tierra, una parte se refleja, por ejemplo, en las nubes o en el hielo o en el Sahara, ¿no? Y otra parte se absorbe. Si se absorbe esa energía, se deshiela el hielo. Al deshelarse, refleja menos, por lo que hace que se absorba más. Entonces tenemos otro círculo vicioso en el que el hielo se va derritiendo, reflejando menos, por lo que se derrite más, por lo que refleja menos, y aumenta la temperatura del océano, y vemos esas consecuencias de forma cada vez más acelerada. Porque el problema no es que se deshiele, el problema es que se deshiela además cada vez más rápido. ¿El aumento del nivel del mar es parejo en todo el mundo o hay regiones, hay océanos o mares más afectados? Bueno, lo que vemos, hay misiones de NASA, por ejemplo, Landsat o RISAT, que miden de forma milimétrica con láser el aumento del nivel del mar. El nivel del mar, cuando hablamos de nivel del mar, no es el mismo en todo el planeta. Entonces, como tú dices, ese aumento nosotros damos valores medios, como que ha subido 3,3 milímetros por año de forma global. Pero sí, hay zonas donde sube más, zonas donde sube menos. Hay regiones donde el nivel del mar es más alto que otras regiones. Entonces, cuando hablamos de aumento, hablamos de aumento generalizado, porque ocurre en todos los sitios, pero en unas zonas que es quizá unos milímetros más que en otras. El valor medio que decimos generalmente ahora es 3,3 milímetros por año. Y esto es un 30% más que hace 30 años, en 1992, cuando NASA empezó a medir ese valor. Una vez más es acelerado por ese deshielo que comentábamos antes. Por cierto, hablando de Landsat, van a poner en órbita un nuevo satélite este año, ¿verdad? Sí, Landsat 9 ya, parece mentira. Sí. Desde hace 50 años Landsat es una de las misiones más exitosas de la NASA porque nos permite tener una visión de todo el planeta y monitorear y comprender nuestros recursos naturales, ¿no? Los alimentos, el agua, los bosques, todo eso es necesario para nuestra vida. Entonces es fundamental que lo controlemos cuanto más, pues mejor, ¿no? Y además nos permite Landsat tener una visión de cómo estamos nosotros influenciando a nuestro planeta, ¿no? De tener una actividad de la huella y el impacto que nosotros estamos haciendo en el cambio climático. Doctor, finalmente, ¿dónde puede obtener nuestra audiencia mayor información sobre las actividades de la NASA en torno del Día de la Tierra? Bueno, tenemos una página en español que es ciencia.nasa.gov y además las redes sociales es una herramienta fenomenal para aprender más. En NASA en español vais a ver todo lo que estamos haciendo y para el Día de la Tierra en concreto hay un hashtag internacional que es Connected by Earth, donde todo el mundo está compartiendo sus fotos de la Tierra, sus preguntas para NASA y donde todos estamos celebrando este día. Pues, doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy en el programa en este Día de la Tierra. Muchísimas gracias. El placer es mío. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. El doctor Alfonso Delgado Bonal es científico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y nos hablamos con él desde Greenbelt en Maryland, en los Estados Unidos.